Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues hoy vamos a explicar el artículo 17 y el 18 de la Ley General Tributaria. Os recordamos, en la cajita os dejo el enlace a nuestra página web donde hay mucha información sobre la preparación de las oposiciones de técnicos, agentes e inspectores de Hacienda, tanto en nuestras tres modalidades, tanto en la modalidad online como en la modalidad presencial, como en nuestra nueva modalidad Flash. Sin más dilación, pasamos a la acción. Bueno, pues vamos a comenzar con el título segundo, los tributos, capítulo primero, disposiciones generales, sección primera de la relación jurídico-tributaria. Empezamos con el artículo 17, que acabamos de ver hoy, el 17 y el 18. Dice el artículo 17, la relación jurídico-tributaria. Se entiende por relación jurídico-tributaria el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos, ¿vale? Cuidado con esto porque no solamente la relación jurídico-tributaria consiste en obligaciones, también hay deberes, derechos y potestades. Por lo tanto, no solamente son las obligaciones, no solamente se va más allá, el concepto de relación jurídico-tributaria va más allá del concepto de obligación tributaria. Puede existir aun cuando no exista obligación tributaria. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos una persona, ¿vale?, que recibe un premio. Resulta que ese premio, por el artículo 7 de la ley del IRPF, le resulta que está exento y no tiene que tributar por él. Por lo tanto, en principio, no tiene obligación, ¿vale?, de tributar por el IRPF, porque está exento del IRPF. Pero, sin embargo, por lo que sea, puede ser que por obligaciones formales la ley te obligue que, aunque esté exento ese premio, tienes obligación de presentar tu declaración de la renta, ¿vale?, para dar información a Hacienda de ese premio, aunque no tengas obligación de pagar dinero a Hacienda, pero sí tienes que presentar, por obligaciones formales, tienes que presentar tu declaración. Por lo tanto, el concepto de relación jurídico-tributaria va más allá de pagar impuestos o de obligaciones tributarias, ¿vale? Vale, pues eso es más o menos lo que le voy a decir el punto 1. Os he puesto un ejemplo para que más o menos pues se entienda. Segundo punto. Dice, de la relación jurídico-tributaria pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de su incumplimiento. Bueno, os comento, no solamente, de la relación jurídica no solamente se derivan obligaciones materiales, quiere decir, no solamente es pagar impuestos, ¿vale?, sino que también, aparte de eso, pueden surgir obligaciones formales. Por lo tanto, por ejemplo, podría ser una obligación formal, pues llevar la contabilidad, llevar los libros registros de IVA, llevar los libros registros de IRPF, de factura emitida, en fin, obligaciones formales, ¿vale? Y con respecto a las sanciones tributarias no se consideran obligaciones tributarias. La ley no te obliga a que pagues impuestos, a que pagues sanciones, perdón. La ley lo que te obliga es, si tú incumples las obligaciones tributarias, pues como consecuencia de ese incumplimiento, el Estado te puede poner sanciones. En este caso son sanciones punitivas por parte del Estado, ¿vale?, en caso de su incumplimiento. Por lo tanto, cuidado con eso, que las sanciones no son obligaciones tributarias, porque no viene del cumplimiento de una obligación, viene por el incumplimiento de una obligación. Por lo tanto, no son obligaciones tributarias. Ojito con ese detalle, ¿vale? Y luego el punto 3. Dice, son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, las de realizar pagos a cuenta, las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias. Son obligaciones tributarias formales las definidas en el apartado 1 del artículo 29 de esta ley. Bueno, pues todo esto lo estudiaremos más adelante. Ahora mismo no nos vamos a meter, ¿vale?, con el tema para ver todo esto. Lo único que os digo es que, las de carácter principal están en el artículo 19, las de realizar pago a cuenta las tenéis en el artículo 23, que ya la veremos más adelante, las establecidas entre particulares las tenéis en el artículo 24, y las accesorias, que son, pues, los intereses de demora, el artículo 27, declaración temporal sin requerimiento previo, el artículo 28, que son recargos del periodo ejecutivo, ¿vale? Y después tenemos por otro lado las obligaciones formales, que son las definidas en el apartado 1 del artículo 29, que, como digo, pues ya lo veremos más adelante, ¿vale? Porque aquí no vamos a saltar de artículo a artículo, si no esto no se acabaría nunca, ¿vale? Vamos a ir artículo por artículo. Vale, vamos a poner un ejemplo de esto también para que veáis un pequeño ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer, ¿vale?, una persona que resulta vamos a llamarle Juan, ¿vale?, que compra
un piso a una persona, a Jonathan, que Jonathan resulta que es un alemán, ¿vale? Vale, entonces, en principio, Juan, ¿vale? Se supone que le compra un piso a Jonathan, que vive en Alemania. Juan es español, ¿vale? Y el piso está aquí en España, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Hay que pagar al ayuntamiento lo que se llama el impuesto de plusvalías, que ahora mismo pues, hay sentencias por ahí y tal, pero bueno, no vamos a meter en eso ahora mismo, ¿vale? Solamente vamos a suponer que tiene que pagar un impuesto al ayuntamiento y resulta que el obligado tributario es Jonathan, que no vive aquí en España, vive en Alemania, ¿vale? En ese caso, ¿vale? Si no se paga el impuesto, pues evidentemente te van a liquidar, pero no le van a liquidar la cuota más la obligación accesoria, intereses de demora, recargo, etcétera, etcétera. A Jonathan se lo van a liquidar a el español, a Juan. Por lo tanto, Juan en este caso se convierte en sustituto del obligado tributario. ¿Vale? En ese caso, ¿qué puede hacer Juan? Pues Juan lo que puede hacer cuando vaya a pagarle al otro su parte de dinero, como si no paga el impuesto ese, se hace cargo Juan y el otro no está aquí, está fuera de España, pues lo que puede hacer es en el precio de venta retenerle ese impuesto que tiene que pagarle al ayuntamiento, ¿vale? Entonces Juan coge el dinero de la venta, se lo descuenta y son 5.000 euros, se lo descuenta y lo ingresa en el ayuntamiento, ¿vale? Y hace la liquidación del impuesto que tiene que pagar, que en este caso sería Jonathan, pero Jonathan evidentemente ha cogido la pasta, se ha ido de aquí y ya búscalo, ¿vale? Pues para evitar eso y después las liquidaciones no le venga a Juan, ¿vale? Pues Juan lo que puede hacer en el precio de venta es retenerlo. Si no ha hecho eso y Jonathan no paga ese impuesto al ayuntamiento, pues evidentemente se convierte en Juan en sustituto del obligado tributario principal. Por lo tanto, la liquidación se la van a hacer a Juan, que es el que está aquí en España, y el piso está aquí en España. ¿Vale? Y además de eso, también se le va a liquidar a Juan las obligaciones accesorias, quiere decir, recargos, intereses de demora y lo que corresponda, ¿vale? Por lo tanto, aquí la liquidación, Juan lo único que puede hacer es del precio de venta cogerle ese dinero e ingresarlo en el ayuntamiento que corresponda, pero la liquidación de los intereses de demora, recargo y todo eso no se los puede quitar al otro. ¿Por qué? Porque se supone que Juan se convierte en sustituto del obligado tributario, ¿vale? Luego en el punto 4 te habla ahí de la asistencia mutua, ¿vale? La asistencia dice, en el caso de asistencia mutua podrán establecerse obligaciones tributarias a obligados tributarios, cualquiera que sea su objeto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 bis de esta ley. Ya sabéis que también desde el 1 de enero de 2012 tenemos la asistencia mutua, que como he comentado otras veces, si no lo comento ahora, digamos que son una serie de obligaciones, una serie de acuerdos entre los países para cobrarle la agencia tributaria de cada país, cobrarle a las personas que son de otro país, ¿vale? E ingresar a la agencia tributaria. Por ejemplo, imaginaros que hay aquí en España un alemán, ¿vale? Resulta que está en la costa, que tiene un piso en la costa y se ha venido de Alemania aquí y está aquí residiendo aquí. Claro, imaginaros que debe una cantidad de dinero a la agencia tributaria alemana. En ese caso, lo que puede hacer la agencia tributaria española, coge, le recauda ese dinero, ¿vale? Y lo ingresa en la agencia tributaria alemana. Lo mismo sería si un español se va a vivir a Alemania, ¿vale? Y resulta que está allí, por lo tanto, y debe un dinero a la agencia tributaria española. Pues se puede, la agencia tributaria alemana puede coger, recaudarle ese dinero e ingresarlo en la agencia tributaria española. Eso es la asistencia mutua, básicamente, o a modo para que se entienda. Y por último entramos con el punto 5. Dice, los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios entre los particulares que no producirán efectos ante la administración, sin perjuicio de las consecuencias jurídico-privadas. Bueno, aquí hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Aquí lo que se establece es una indisponibilidad de los elementos de la obligación tributaria. Quiere decir, aquí en el derecho tributario, que no tiene por qué ocurrir en el derecho mercantil, en el derecho civil o en otro tipo de derechos, ¿vale? Prima el principio de reserva de ley. Quiere decir, todo tiene que estar establecido por ley. No puede venir un acuerdo entre dos particulares y modificar, digamos, lo que se establece una obligación, lo que establece el IRPF, lo que establece una obligación tributaria. Eso aquí en derecho tributario no se da. En el derecho privado sí se puede dar, ¿vale? Tiene consecuencias jurídico-privadas.
Por lo tanto, como digo, aquí en el derecho tributario rige el principio de reserva de ley. Quiere decir que si yo tengo que la obligación, el IRPF me dice una cosa, no pueden venir dos particulares, pactar un contrato de compra-venta y hacer lo que le dé la gana y saltarse el IRPF. O sea, establecer unas condiciones con respecto al IRPF. No se puede hacer. Ellos pueden pactar otras condiciones privadas de pago o de lo que sea, pero no pueden pactar, digamos, modificar el IRPF. Porque el IRPF se tiene que modificar por ley, no por acuerdo entre las partes. Pues aquí está un principio de indisponibilidad de los elementos de la obligación tributaria. No obstante, aún así, ¿vale? Como dice por aquí, ¿vale? Pueden pactar en un contrato de compraventa, por ejemplo, se pueden pactar relaciones jurídico-privadas distintas a lo que establezcan las partes. Pero claro, a efectos puede ocurrir, ¿vale? Que esta implicación, porque como no está regulado por la ley del derecho tributario, pues puede ocurrir que las partes se conviertan en interesadas. Por lo tanto, podrían en un momento determinado poner recursos e incluso también acudir a los procedimientos como interesados, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que prima, como digo, es que lo que dice la ley del IRPF, no pueden llegar dos personas con un contrato de compra-venta y modificar con acuerdos la ley del IRPF. La ley del IRPF es una ley que se tiene que modificar con otra ley, ¿vale? Por lo tanto, prima el principio de reserva de ley, ¿vale? Por lo tanto, no pueden venir dos partes con acuerdos jurídico-privados y modificar la ley del IRPF o la ley de impuestos de sociedades o cualquier otra obligación tributaria a partir de una ley. Y por último, ya con esto terminamos, ¿vale? Pues tenemos aquí, bueno, si queréis ampliar esto, pues podéis ampliarlo con los artículos 19, el 25, al 34, el 39 y el 40 de la presente ley. De todas formas, como digo, iremos viéndola poco a poco. Y por último, en el artículo 18 se establece la indisponibilidad del crédito tributario. Bueno, aquí dice que el crédito tributario es indisponible, salvo que la ley establezca otra cosa, ¿vale? Bueno, en este artículo lo que se establece es una indisponibilidad, pero en este caso no para el obligado tributario, como se establecía en el 17.5, sino para la agencia o la administración tributaria, la administración en este caso, ¿vale? Por lo tanto, se supone que la administración no puede coger el crédito tributario y hacer con él lo que le dé la gana. Quiere decir, lo que yo he recaudado de la agencia tributaria, por ejemplo, para un ejemplo, no puede coger, si lo que recauda del IRPF, coger y destinarlo a pagar a los funcionarios, sino eso tiene que ingresarlo en el Tesoro Público y ya pues la administración, vía presupuestos, pues destinará esos ingresos tributarios a donde corresponda, pero no puede coger y hacer la administración tributaria lo que le dé la gana con el cobro de IVA, con el cobro del IRPF y con el cobro del impuesto de sociedades, por poner un ejemplo. Por lo tanto, en el artículo 18 se establece una indisponibilidad para la administración. Sin embargo, en el 17.5 se establece una indisponibilidad, que es decir, no se puede alterar, para los obligados tributarios, ¿vale? Cuidado con eso y que quede todo bastante claro. Bueno, pues hasta aquí nuestra explicación de los artículos 17 y 18 de hoy. Pues nada, amigos, espero haber aportado valor y nada, mucho ánimo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.